Así que, sí, el Twitter y el telefonito y la comunicación es buena, pero no suficiente, ¿eh? La revolución ciudadana que vemos en el norte de África requiere de participación, no solo de los dedos, sino también del estar presente, del compartir, de convertirse en comunidad y no solo ser uno, sino actuar y trabajar en plural. Eso es lo que estamos viendo, esa gran transformación mundial por la gran recesión y por la revolución ciudadana que se está dando, nos muestra que hay que regresar a las raíces. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros países está en riesgo. Y cuando la república está en riesgo, hay que volver al origen del significado de república. Ese está en Aristóteles, en la política, donde definió que el hombre, el ser humano, es un son político, un animal político. ¿Qué quiere decir? Que participa y actúa en sociedad. Y la definición de república la dio no un griego como Aristóteles, sino un romano republicano como Cicerón. Y fue él el que definió qué se entiende por la res pública. En latín quiere decir res, cosa, pública, la cosa pública. Una definición importantísima en el texto fundador de Cicerón, que se titula precisamente La República. Pero como lo escribió hace 2000 años, ese papel no duró mucho y se perdió. Esa parte donde define Cicerón la República no se conserva en ninguno de los textos que llegan a la actualidad. Pero un pensador católico que lo recogió en sus obras. Y San Agustín, en el siglo V después de Cristo, él tenía el texto original de Cicerón y en el libro La ciudad de Dios recoge la definición que Cicerón hizo de república y dice: la república, escribió San Agustín recogiendo las palabras de Cicerón, es la asociación de muchos. O sea, ya estamos hablando en plural. De muchos, pero no solo se juntan para nada, sino son muchos hermanados por un sentido común de justicia. Entonces, nosotros que somos parte de una república, lo somos porque somos muchos, pero porque tenemos un concepto similar de justicia. Y ese es un principio fundador en la tradición republicana que tenemos que tenerlo presente en estos tiempos interesantes en los que nosotros vivimos. O, como lo reflejó Abraham Lincoln en su famosísimo discurso de Gettysburg, cuando la guerra civil norteamericana, y sintetiza la definición de democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y mejor le quitamos lo de él y que sea por y para. Y eso le dará un sentido mucho más importante a esta revolución ciudadana participativa, que no es otra cosa que el pueblo tome el gobierno en sus manos como un órgano participado efectivo. Una, la inseguridad. Los problemas que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros puede relatar una circunstancia difícil en materia de seguridad personal, familiar. La violencia que viene de dos ámbitos, la de los cárteles de la droga y también la que es sistemática, cotidiana, la peor violencia de todas que padecemos en México, que es la de la pobreza y que afecta a la mitad de los mexicanos. Tener una circunstancia de injusticia mayúscula. Así que por un lado, en México hemos vivido años de temor, precisamente por esa circunstancia de inseguridad, pero también años de desaliento. ¿Por qué? Ustedes, los que están a punto de graduarse o ya graduados, quieren salir al mercado de trabajo y encontrar una oportunidad en la cual canalicen lo que aprendieron. Para eso es que se prepararon, para contribuir a transformar el entorno que los rodea y para poder avanzar en lo personal, en lo familiar y hasta en lo comunitario. Las oportunidades de empleo no abundan, están bastante difíciles. Por eso muchos mexicanos a lo largo de la década pasada votaron con los pies y migraron a los Estados Unidos. Hemos tenido la migración en tiempos de paz más grande que haya padecido país alguno. 500,000 mexicanos por año salieron durante lo que se llama la década perdida, que va del 95 al 2005.
5 millones de compatriotas se fueron al norte, no al sur, no fueron a Guatemala, tampoco a Belice. Se fueron a Estados Unidos, buscaron una oportunidad de emplear la economía más grande del mundo. Eso se llama votar con los pies. Y refleja la falta de oportunidades aquí. Así que del temor de la violencia le sumamos el desencanto y la desesperanza que inundó a muchos hogares mexicanos y que llevó a muchos compatriotas a ir a buscar mejores horizontes en el norte de nuestro país. Porque si no sabemos qué queremos, ¿qué es lo que podemos proponernos hacer? ¿No es así? La segunda, si sabemos qué queremos, tenemos que preguntarnos dónde estamos, cuál es la circunstancia en la que vamos a actuar. Y si sabemos qué queremos y dónde estamos, aquí nos da la tercera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Que es el título de la novela de un autor ruso del siglo XIX, Nicolás Chernyshevsky, que se hace esta pregunta como toda su generación cuando están pasando del régimen zarista autocrático hacia una gran transformación hacia adentro. Y cuando se hace la pregunta ¿qué hacer? O se plantea qué hacer en términos de pregunta, lo que se está haciendo es una convocatoria al actuar. ¿Qué queremos? Bueno, piensen ustedes en la frase famosa de la época clásica: no hay viento favorable para barcos sin rumbo. Si ustedes no saben a dónde quieren ir, qué es lo que quieren, imagínense que están en un barco, no importa cómo les pegar el viento a sus velas, si no saben a dónde van a ir. Por eso no hay viento favorable para un barco que no tiene rumbo. De ahí que el que queremos sea indispensable, el dónde estamos, qué le está pasando hoy a nuestro México y qué sucede en el contexto internacional. Pero para entender el hoy hay que mirar para atrás, el ayer, la historia. El que quiera ver para adelante, que se pare sobre los libros de historia, porque es la única manera de poder entender de dónde venimos y por lo tanto a dónde podemos ir. Y finalmente, ¿qué hacer? Que es, repito, una convocatoria para la acción. Así que esta es la obra de los ciudadanos, ustedes, que no es una cuestión de edad, ni de dónde nacieron, es una cuestión de actitud, como la juventud. No importa cuántos años tengan, pueden estar en los 20 y si no tienen ganas de caminar hacia adelante, ya se convirtieron en la tercera generación y pasan a recoger subsidio de 65 años. O, si tienen 65 y tienen ganas de contribuir y participar, pues vayan renunciando a la beca del subsidio y formen parte precisamente de esta actitud transformadora que se requiere. ¿Sí? Es la hora de los ciudadanos, pero ciudadano es aquel que participa, que lo hace de manera organizada y con un sentido de comunidad. Porque de otra manera, participar nada más para el yo es un acto que finalmente puede ser muy útil, pero termina siendo de egoísmo. Y si somos politicón, hay que entender que lo hacemos en un contexto social y que tenemos que ser parte de ese conglomerado social que se llama la sociedad civil y que quiere participar. Y para terminar, porque repito, me interesa escuchar lo que ustedes tienen que decir. Cuando Robert Kennedy pronunció aquella frase de "te deseo que vivas en tiempos interesantes", lo hizo frente a un grupo de estudiantes, precisamente en Sudáfrica, un grupo de jóvenes, y terminó con una expresión que yo sí siempre le he recogido porque me parece de lo más afortunada en sus términos. Y Robert Kennedy afirmó: el mundo demanda las cualidades de los jóvenes, que no son por cuestiones de edad, sino de estado de ánimo y de actitud, la de los jóvenes. ¿Y cuáles son esas cualidades? Bueno, templanza de la voluntad. Hay que tener ganas, pero tiene que estar bien templada esa voluntad. Calidad en la imaginación. Claro que hay que echar la mente a volar, pero hay que ponerle calidad a esa manera de que vuele la imaginación. Predominio del valor sobre la timidez. Tener temor, hombre, vean ustedes en la Odisea, cuando Ulises regresa a Ítaca, tensa el arco para poder acabar con todos los pretensos del Penélope que se querían casar con ella, pues se pasó 20 años navegando por el resto del mundo, querían quedarse con su reino. Dice Homero que cuando Ulises tensa el arco, le temblaron las piernas, porque le dio miedo. Sí se vale tener miedo, pero tiene que predominar
sobre ese natural y legítimo temor, el valor para poder salir hacia adelante. Y que predomine sobre la vida de ocio el apetito de la aventura.